Bien, nos ocuparemos en primer lugar de la coherencia, que relacionábamos con este icono en el que os decía que aparecían un montón de asuntos, de temas, de objetos posibles, porque efectivamente la coherencia tiene que ver con el contenido. El texto es una unidad de comunicación desde el punto de vista del contenido. Si no hay una unidad desde el punto de vista del contenido, el texto pierde eficacia comunicativa, no se comunica bien a través de ese texto. ¿Y qué elementos, mecanismos vamos a analizar nosotros en el texto y vamos a tener presentes a la hora de redactar un texto que aseguren la coherencia del texto, es decir, que el texto sea una unidad desde el punto de vista del contenido? Pues analizaremos el tema, que es el asunto del que se ocupa el texto. Como ya sabéis, el tema se enuncia desde el punto de vista lingüístico como un síntoma nominal o grupo nominal, que responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Y respondemos el texto trata de él, la, los, las, etc., ¿no? Evitando siempre construir una oración completa con su predicado. Bien, así que analizamos el tema y procuramos también cuando redactemos que todas las partes del texto hagan referencia de una manera u otra al mismo tema. Y también la estructura. Ya sabéis que la estructura son las partes en que se organiza un texto desde el punto de vista del contenido, cada una de las cuales aporta un tipo de información determinada, en este caso con respecto al tema que se esté tratando, y mantienen entre sí también un tipo de relación determinada. Así que el tema y la estructura son los dos aspectos del texto que vamos a analizar cuando analicemos su coherencia y que vamos a tener muy presente cuando redactemos el texto. Pasemos a analizar la coherencia en un ejemplo concreto. Os propongo este texto que no vamos a leer muy detenidamente, no tiene mucho interés literario, tiene un interés funcional principalmente. Se trata, como podéis ver, de una carta además de tipo comercial, es decir, desde el punto de vista de la situación comunicativa no hay una relación de confianza entre emisor y receptor, se trata de una relación de tipo profesional, por lo tanto de una relación formal. Lo estamos utilizando desde el punto de vista de la situación, estamos utilizando el medio escrito. Todo ello tenemos que tenerlo presente, todo ello y muchas cosas más relacionadas con los elementos de la comunicación, lo tenemos que tener presente a la hora de valorar la eficacia comunicativa de este texto. Pero bueno, vamos a ocuparnos ahora de la coherencia. ¿Qué estudiamos nosotros cuando cuando analizamos la coherencia de un texto? Pues recordamos, en primer lugar, el tema. Localicemos el tema de este texto. No sé si habéis tenido oportunidad de echarle una ojeada. Al principio, pues como veis, va dirigido a Editorial Punta de Lanza, Granada, 29 de septiembre, muy señor mío, mi nombre es tal, me pongo en contacto con ustedes para la solicitud de información, conocemos de hace años la importante labor, por otro lado estamos muy interesados en posibles antologías, etcétera, etcétera. Recibo un cordial saludo de... Bien, bueno, para resumir y ir más rápido, os diré que el tema del que se ocupa, el objetivo que tiene este texto es la solicitud de información sobre su oferta, sobre la oferta de la editorial Punta de Lanza, sobre su oferta de libros. Ese es efectivamente el tema. De una manera u otra, todo el texto está puesto al servicio de este mensaje, de que este mensaje llegue con claridad y en las condiciones más adecuadas posibles, adecuado a la situación y a los distintos elementos de comunicación que están presentes y relacionados con este texto. Todo está dirigido, todo está orientado a conseguir obtener esa información, a solicitar y obtener, en su caso, esa información sobre la oferta de libros de una editorial. Analizaríamos también en cualquier texto la estructura. Bien, este texto es, como hemos dicho, una carta comercial y responde a una estructura típica de carta comercial. Observad, hay una primera parte en la que aparece el destinatario, la fecha y el saludo. Otra parte, que sería el cuerpo de la carta, donde se, digamos, aparece
el núcleo fundamental desde el punto de vista de la información, del contenido. Y por último, la despedida. ¿Veis? Que de esta manera, con esta estructura, hemos conseguido desarrollar la información, el contenido relativo al hecho de que estamos solicitando una información sobre una oferta de libros. Nos dirigimos, interpelamos al destinatario en primer lugar, luego le explicamos cuáles son nuestras intenciones al propósito y finalmente nos despedimos. Todo ello puesto, insisto, al servicio de la eficacia comunicativa, en este caso desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista de la coherencia. Hola querido equipo, arriba los corazones. En relación con el análisis de la estructura de los textos que estamos estudiando en el apartado de las propiedades textuales y concretamente dentro de la coherencia textual, conviene tener muy presente un fenómeno de gran trascendencia a la hora de realizar ese análisis de la estructura del texto. Y es el fenómeno de las secuencias textuales, del que vamos a hablar a continuación. Definíamos el texto como una unidad de comunicación y subrayábamos justamente el hecho de que se trataba de una unidad y de que las propiedades textuales que hemos estado estudiando están relacionadas con ese hecho, el hecho de que el texto conforma una unidad. Bien, aquí tenemos un ejemplo de texto redactado en lenguaje verbal. Voy a proceder a su lectura y yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que efectivamente el conjunto de lo que voy a leer a continuación conforma una unidad. En este caso, que nos ocupa una unidad desde el punto de vista del contenido. Ayer, al llegar a casa, puse la televisión. Buscando algún programa interesante, me tropecé con uno de esos en los que una panda de gañanes se dedica a ponerse los cuernos en público con toda desvergüenza. Vivimos en una sociedad donde el exhibicionismo y la codicia salían para promover una imagen degradante del ser humano, una imagen que se postula como normal. Pero no es eso lo normal, sino simplemente un tipo de normalidad que tratan de vendernos o imponernos apelando a nuestros apetitos más elementales. Y lo normal no es la claudicación ante nuestros impulsos más perentorios, o no tiene por qué serlo, porque siempre cabe negarse, enfrentarse, aunque solo sea por pura estética, a esa siniestra vocación por la vulgaridad que anida en cada uno de nosotros. Bien, yo creo que estamos de acuerdo en que desde el punto de vista temático conforma una unidad. Todo lo que hemos leído se refiere o está relacionado con los programas de televisión y su calificación moral, o su cualificación, podríamos decir incluso, de carácter moral. Bien, pues aunque esto conforma una unidad, el texto, todo texto, es divisible en lo que se denominan secuencias textuales. ¿Qué son las secuencias textuales? Son partes del texto que se corresponden en cada caso con una determinada tipología textual. Es decir, son fragmentos del texto que se corresponden con unos tipos de texto diferenciados, aunque estén todos ellos integrados en un conjunto que, como insistimos una vez más, conforma una unidad. Estas secuencias, a su vez, pueden ser divididas, son divisibles en enunciados, que serían la unidad mínima. La unidad lingüística mínima dotada de sentido completo. Ya sabéis que los enunciados se corresponden con lo que nosotros hemos llamado también frases y que en la escritura se representan separados por puntos, representando, valga la redundancia, de esa manera una entonación determinada que indica que aquello es una unidad completa. Bien, pues volvamos a nuestro texto y yo creo que ya todos habréis percibido que efectivamente podemos distinguir distintas secuencias textuales. Efectivamente, en la lectura hemos comprobado que había una primera secuencia de carácter narrativo. Fijaos que aquí estamos narrando cómo, en primera persona, cómo llego a casa, busco un programa interesante y me encuentro con estos programas de los que se habla a continuación en el texto. El resto del texto, si lo leemos detenidamente, observamos que no tiene ese carácter narrativo.
Aquí no se nos está narrando nada, sino que lo que se hace es una reflexión y se emite una opinión acerca de ese tipo de programas y, por defecto, también acerca de la sociedad en general en la que ese tipo de programas son posibles. Se trata de una secuencia argumentativa de carácter reflexivo. Bien, ello es importante porque cuando procedemos al análisis de la estructura, a describir la forma en la que se desarrolla la información dentro del texto, pues tendremos que tener en cuenta la posible convivencia de distintos tipos de secuencias y de esa manera distinguiremos distintas partes en el texto, aunque siempre, nunca lo perdamos de vista, tendremos que integrar todas esas secuencias en un conjunto unitario, en un tipo de texto global y hacer que se correspondan con la estructura característica de ese tipo de texto. Por ejemplo, en este que nos ocupa, la secuencia narrativa es una introducción al desarrollo argumentativo posterior, porque efectivamente, desde el punto de vista de la secuencia dominante, estaréis de acuerdo conmigo en que la intención fundamental de este texto, la intencionalidad comunicativa fundamental que hay en este texto, es la de reflexionar y emitir una opinión acerca de esos programas, no contar la historia, ¿no?, de cómo llegué a casa y encendí la televisión, sino que esto es un instrumento para luego desarrollar lo siguiente. Por lo tanto, cuando analicemos esta estructura tendremos que analizarla como una estructura propia de un texto de carácter argumentativo. Pero eso sí, esta secuencia, hemos visto que hay que hacer una diferenciación estructural distinguiendo estas dos secuencias, y esta secuencia, insisto, sería una introducción al tema sobre el que luego se va a proceder a argumentar. Bien, eso en cuanto a ejemplos de secuencia. Y un ejemplo de enunciado. No vamos a señalar aquí todos los enunciados que aparecen en el texto porque sería demasiado prolijo, pero tenemos aquí, ¿verdad?, este ejemplo. Ayer, al llegar a casa, puse la televisión. Fijaos, se representa con un punto al final de la secuencia porque efectivamente se trata de una unidad entonativa que indica que el sentido es un sentido completo. Si lo comparamos con, por ejemplo, ayer al llegar a casa, observad que esa secuencia se percibe como una secuencia incompleta. Bien, pues vamos a ver a continuación qué tipo de secuencias podemos encontrar combinadas en un texto. ¿Qué tipo de secuencias son las que hay? Bueno, esto efectivamente era el enunciado. Y como os decía, a continuación vamos a ver los tipos de secuencias que hay. La secuencia narrativa, la secuencia descriptiva, la secuencia expositiva, la secuencia argumentativa y la secuencia dialógica. Procedemos a caracterizar cada una de ellas de una manera que no trata tanto de ser precisa desde el punto de vista de la terminología, sino de daros una clave muy clara, muy útil para distinguir un tipo de secuencia y otra. La secuencia narrativa es una secuencia en la que se relata una serie de hechos que se suceden en el tiempo. Es decir, se cuenta una historia, como se suele decir. La secuencia descriptiva es una secuencia en la que se dice cómo es algo o alguien. En la secuencia expositiva se nos da información sobre un tema. Son las más frecuentes, por ejemplo, en vuestros libros de texto. En la secuencia argumentativa se defiende razonadamente una opinión acerca de un tema. Y la secuencia ideológica, pues, es un diálogo. Bien, ¿qué elementos son los característicos de una y otra secuencia y cuáles son sus estructuras respectivas típicas? Bien, en el caso de la secuencia narrativa, los elementos característicos son los hechos, los sucesos que se van relatando, los personajes, el espacio y el tiempo. El conjunto de los hechos ya sabéis que se denomina también argumento, pero tened cuidado con esta palabra porque el argumento, la secuencia narrativa, se refiere al conjunto de hechos narrados, mientras que el término argumento, cuando estamos hablando de la secuencia argumentativa, se refiere a la razón o razones que se dan, argumentos, las razones que se dan en relación con una tesis determinada. La estructura característica de la secuencia narrativa, como recordaréis, es la de planteamiento,
nudo y desenlace. Estas son las partes que se suelen distinguir en todo relato. Aunque, como sabéis, también puede haber variantes, se puede suprimir el desenlace, puede haber saltos y comenzar la acción por el nudo, en fin. Pero básicamente estos son los elementos, las partes de la estructura que se pueden combinar de una manera u otra. En la secuencia descriptiva lo característico obviamente es el objeto, los elementos característicos, perdón, son el objeto del que se habla, las partes del objeto sobre las que se va a dar información y las características que se nos dan acerca del objeto y sus partes. La estructura característica es una estructura de tipo enumerativo en la que se van enumerando partes del objeto, así que cuando tenemos que dividir este tipo de textos en partes, lo que hacemos es organizarlo según las partes del objeto que se estén tratando. En las secuencias positivas, los elementos característicos son el tema o el asunto del que se habla, los apartados en relación con el tema que se van a desarrollar y la información que se da a propósito de cada uno de ellos. La estructura es también una estructura numerativa, muy parecida a la estructura descriptiva, en la que el texto se va organizando por apartados, en este caso no por parte del objeto, sino por apartados del tema que se van a tratar y subapartados en su caso. En la secuencia argumentativa, los elementos que distinguimos son el tema, la tesis y los argumentos o razones que se dan para defender la tesis o bien si se trata de demostrar o de rebatir, mejor dicho, de rebatir otros argumentos, pues se trataría de contraargumentos. Pero eso no tiene más trascendencia. Desde el punto de vista de la estructura, hay una serie de elementos característicos, como hemos dicho, de la secuencia argumentativa que según la manera en la que se organizan dan lugar a distintos tipos de estructuras, la inductiva, la deductiva, la encuadrada y en paralelo. De ello hablaremos más detenidamente al ocuparnos de los textos argumentativos. Y la secuencia dialógica, pues los elementos característicos son los interlocutores y el tema que se esté desarrollando. Hay que decir que en el diálogo se pueden integrar muchos tipos de secuencias, porque efectivamente en un diálogo se nos puede contar una historia, se nos puede hacer una descripción, se nos puede dar información sobre un tema, es decir, una exposición, o se puede argumentar a propósito de algún tema. Por lo tanto, hay que estar atentos a este hecho a la hora de analizar sobre todo la estructura, porque aunque la estructura del diálogo característica es la de réplica y contrarréplica, es decir, lo que dice un personaje y lo que, por así decirlo, replica otro personaje, y también es muy frecuente la estructura argumentativa, tenemos que tener presente que en el diálogo, como hemos dicho antes, se pueden contar historias o describir o exponer información o argumentar. Todo ello es posible. Bien, ante esto, cuando nosotros hemos analizado un texto y nos hemos encontrado con varias secuencias, nos preguntamos ¿qué tipo de texto tenemos ante nosotros? Porque en función del tipo de texto nosotros aplicaremos en el análisis estructural un tipo de estructura u otro. Trataremos de hacerlo corresponder con un tipo de estructura u otro. Si entendemos que el tipo de texto es narrativo, pues esta estructura de planteamiento, nudo, desenlace, si es descriptivo, enumerativa por las partes del objeto y así sucesivamente. Bueno, pues vosotros tendréis que valorar en el análisis textual cuál es la secuencia dominante. Como en el ejemplo anterior, aunque distinguíamos de secuencia una narrativa y otra argumentativa, la secuencia dominante era la argumentativa por su extensión y por su finalidad comunicativa. Por lo tanto, ese texto tendríamos que analizarlo como un texto argumentativo y correspondiendo las secuencias que aparecen con la estructura característica del texto argumentativo, en ese ejemplo, insisto, en ese ejemplo habríamos distinguido una introducción que se correspondería con la secuencia narrativa cuando yo llegaba a mi casa, encendía el televisor, etc. Y a continuación un desarrollo argumentativo.